A ver, en los últimos días en México se han vivido hechos de violencia que verdaderamente reflejan la incapacidad de las autoridades en esta materia de los 3 niveles de gobierno, para poder generalizar. Estamos hablando de que en casi 96 horas 50 personas fueron asesinadas en Guanajuato, balaceras en la frontera con Estados Unidos, amenazas abiertas a los medios de comunicación. Todo esto en un marco de impunidad. ¿Será que las autoridades encargadas de la seguridad están más ocupadas en otros temas? Dejo este tema puesto sobre la mesa, tienen el tema. El espacio es suyo, los veo mañana. Magda, gracias. A ver, este escenario que nos estás planteando, que nos plantea Magda, me parece que, bueno, es una realidad de todos los días. Esto no es diferente a hace una semana, hace un mes, hace años. Seguimos viendo que las cosas lamentablemente no cambian. Pero la secretaria de Seguridad, la responsable de la seguridad, está repartiendo vacunas en la frontera. Son de las cosas incongruentes que muchas veces se observan en esta administración. La responsable de la agenda de seguridad, sí, es la responsable del plan de vacunación en la frontera. Víctor, explícame porque yo ya no le entiendo. Tenemos focos rojos de violencia, tenemos esta amenaza que ya bien se ha señalado de uno de los cárteles más poderosos del país, amenazando a periodistas y a medios nacionales, que eso no se veía, solamente se veía en algunas entidades. Sí, tenemos estas balaceras de las cuales se está señalando lo ocurrido en las últimas horas en Guanajuato, pero la responsable de la agenda es la responsable de la vacunación en la frontera. Explícamelo, no le entiendo. Raúl, parte de esta problemática tiene que ver con la estructura que se ha diseñado en este gobierno para poder enfrentar a la delincuencia. El gobierno federal le ha apostado a una organización de tipo militar, la Guardia Nacional, ¿no? que está conformada por elementos del Ejército, de Marina y también de las policías civiles que han sido desarmadas o desarticuladas. En teoría, pues está al mando una figura civil al frente, cuando la verdad sabemos que son los militares quienes realmente están al frente de lo que es la Guardia Nacional y lo que son los operativos. Ahí hay una especie como de que no se encuentra la premisa fundamental de quién debe dirigir, ¿no? Hay quien dice que debe de ser un militar en un país ya muy militarizado en ese sentido. Si vemos todas las actividades que tiene la Guardia Nacional, que no solo es ir a poner vacunas, ya sabemos que hacen un sinfín de funciones de todo tipo en este país, menos o bueno, al menos actuar directa y contundentemente contra el crimen organizado. Pero no actúan directa y de manera contundente porque la política del gobierno también no es esa. La del gobierno no es la confrontación, ya lo vimos, es la contención en todo caso y la administración del problema. El asunto está en que de repente pues el crimen organizado, las bandas, las 19 grandes bandas que operan en el país y otra centena de pequeños grupos criminales que operan también, pues no tienen palabra de honor y además una característica de estos grupos es que se valentonan, crecen y van acaparando de manera natural más y más espacios. Tan es así que ya tocan la Ciudad de México, que antes era intocable, ¿no? Cuando se había amenazado a un periodista que viviera en la Ciudad de México y que estuviese arropado por un medio nacional sólido y fuerte. No lo habíamos visto, ahora lo estamos viendo, como vimos también el atentado contra un secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ahí en junio, ¿no?, del 2020. ¿Cuándo habíamos visto esos alcances? En pocas palabras, le están tomando la medida al gobierno, hay que reconocerlo y aceptarlo. Ese es el tema. Me parece que los grupos criminales le han venido tomando el pelo, le han venido tomando la medida al actual gobierno, que surgió con una política, con una estrategia de abrazos no balazos y que se dijo claramente que se dejaba de perseguir a los grandes capos. Y entonces, bueno, estos hombres que de alguna forma, estos criminales que no son peritas en miel, sí, lo que tratan es precisamente cada día de avanzar más, tener más poder, más manejo de más territorio, más delitos, y parece que esto va caminando. Y mientras tanto la Guardia Nacional, que es la estrategia que el gobierno ha implementado, que ya alcanza 100,000 elementos, pues los tenemos de albañiles, construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, construyendo el Tren Maya, los vemos como administradores de los puertos en el país, en las aduanas, también están a cargo de la repartición de vacunas, como tú bien lo mencionabas, también están con la chamba de tener migrantes en la frontera sur y en la frontera norte, también ahora van a repartir gas.
o cuidar a los comisionistas para poder distribuir gas bienestar a las diferentes poblaciones, los han traído de choferes de pipas cuando faltaba la gasolina en la lucha contra el huachicol. A ver, la Guardia Nacional, ¿cuál sería su objetivo principal, Víctor? Y ese es donde me parece que tenemos una estrategia, una visión diferente a lo que el ciudadano necesita, que es seguridad, que necesita sentirse respaldado por la autoridad, y lo que vemos que los grupos criminales, como bien dices, le ha tomado la medida. ¿Por qué? Porque tenemos a la Guardia Nacional, que estaría, su principal objetivo sería resguardar la seguridad del territorio y de los mexicanos, y de alguna forma pues estamos distraídos en otras tomas. Bueno, el ejemplo más claro es que la secretaria, la titular de la Secretaría de Seguridad Federal, es la responsable del programa de vacunación. ¿Cómo puedes empatar dos agendas, la de salud con la de seguridad, que las dos son muy importantes? ¿O qué falta de talentos hay en el gobierno que el presidente no tiene de quién echar manos, y tiene que echar mano de los que más o menos cree que pueden funcionar correctamente? Bueno, ya lo hemos visto, no es el único caso. Está el caso del secretario de Relaciones Exteriores, que también ha tenido que asumir varias carteras, ¿no? Hasta hacer el papel de secretario de Gobernación, hacer el papel propio para lo que fue contratado, pero también de cabildeador, de comprador de vacunas, en fin, lo hemos visto resolviendo también gestionando temas de seguridad, en fin. Sí, desafortunadamente creo que faltan gente de confianza del presidente. Lo que pasa es que partimos de un concepto de gobierno muy especial, donde hay una cabeza, y esa cabeza, en base a él gira todo. Este país gira en base, más bien la estructura de gobierno gira en base a la figura del propio presidente, y él es el que arma la orquesta y la dirige, y eso está claro que no funciona así. O sea, no sé, conoces, fíjate, cosa extraordinaria, me viene ahorita a la mente. Antes tenías en la mente y fresco los números de los secretarios y los nombres de los secretarios y de los directores, porque los manejabas todos los días, día a día, eran motivo de declaración, señalamientos, trabajo. Hoy, la verdad, la mayor parte de ellos, te soy muy sincero, los desconocemos. No creo que tú me puedas dar 10 secretarios en este momento de gabinete, porque realmente todo gira en torno a 2 o 3, en fin. Mira, 191,000 elementos más o menos es el dato que tengo de elementos que están en este momento haciendo un tipo de servicio de seguridad entre Guardia Nacional, Ejército y personal de Marina. No tomamos en cuenta los elementos que están en los estados, que también es una fuerza importante, pero que se ha descuidado mucho. Eso es lamentable también. Y obviamente lo que muchos gobernadores han hecho, patear el bote y dejarle la responsabilidad a la Guardia Nacional y hacer como que hacen, pero la verdad, lejos están de haber capacitado a sus policías, de haber preparado sus elementos. Argumentan que no tienen dinero, que le quitaron los recursos que estaban destinados para eso. En fin, ha habido aquí una larga cadena de responsabilidades que hoy pues las seguimos pagando. El dato es también duro, 97 muertes diarias en promedio, casi 100, podemos decir que son 100 muertes diarias desde que empezó esta administración, y bueno, pues caray, sí es de preocupar el tema de la inseguridad. Mira, coincido en eso, Raúl, y me preocupa que no tengamos una especie de directriz clara y segura. Y ¿sabes qué, Raúl? Perdóname, que ya para terminar mi comentario, mientras no ataquemos lo que los expertos han dicho que se debe de atacar, que es las finanzas, los dineros, que no los tocamos casi nunca, los programas sociales que se están haciendo, estoy de acuerdo, ahí se está trabajando en ello, pero nada más en ello, pero las finanzas y lo que es la reestructura del ataque frontal, porque eso es lo que hace falta, un ataque frontal, un ataque directo, un ataque de urgencia, pero el presidente pues no quiere hacerlo así porque dice que no, que así no funciona, porque así se hizo antes y no funcionó. El ejemplo más claro es lo que pasó precisamente el lunes pasado con la amenaza de este grupo criminal, que bien no se sabe si es el Cártel Jalisco, no se sabe si es el Mencho el que habló, no se sabe si es un grupo contrario que quiera calentar la plaza, como se dice, no se sabe si algún grupo de autoridades fueran las que hicieron ese video. Lo que queda muy claro, Víctor, es que en ese video pues, se puede observar claramente que es gente que tiene
un potencial en armamento de arma, claro. Y desde luego de movilización, y que estas amenazas sí no deberían ser solamente con una muestra de solidaridad o de empatía del presidente en la mañanera, ¿sí? Tendría que haber una acción definitiva del Estado, ¿sí?, en contra de los grupos criminales que pueden amenazar, pues no solamente a medios de comunicación, a periodistas, sino a cualquier ciudadano que esté de alguna forma en riesgo. Y eso es donde me parece que en la agenda de seguridad el actual gobierno del presidente López Obrador falla. Y si vamos revisando otras agendas, me parece que dejamos y empezamos a ver que cuando estamos llegando casi a la mitad de esta administración del presidente López Obrador, los grandes problemas, las grandes agendas que tiene nuestro país han quedado pendientes. El combate a la inseguridad, el tema de primero los pobres, ¿sí?, el tema de salud, ¿sí?, que se haya incrementado en las personas que no tienen acceso a la salud del 2018 al 2020, de acuerdo a los datos de Coneval, es verdaderamente una tragedia para muchas familias que han tenido que destinar sus recursos para recibir atención médica. En fin, se va conformando un diagnóstico malo con lo que viene sucediendo en muchas de las agendas como esta del tema de seguridad, Víctor. Ahora, hay que recordar que no sé, he tratado de encontrar la justificación, explicación, porque pues los políticos finalmente dicen y declaran cosas precisamente para ir creando entornos o creando ambientes propicios que les favorezcan, pues. Pero yo creo que aquí el presidente se marcó su propia raya al señalar que si no avanza, si no soluciona, fíjate, el problema de la inseguridad, su administración será una administración en cierto sentido fallida. O sea, no va a haber que programas sociales, que haber ayudado a los pobres, que si no se soluciona el problema de la inseguridad, que sea palpable, que se pueda ver. Entiendo que no se va a solucionar al 100%, pero que lo puedas llevar a niveles razonables de decir, oye, caray, el país está en tranquilidad, está en santa paz, hay una normalidad que nos permite llevar nuestra vida como debe de ser. Se puede considerar, reconocido y dicho por el propio presidente, que su administración falló. Y eso no hay que olvidarlo, Raúl, y creo que hay que estárselo señalando y recordando. Sí, a ver, pero porque no fue la palabra que utilizó el presidente. Él se hablaba de que podría ser cuestionable, o sea, su administración, y que muchos lo interpretamos como una falla, ¿no? Pero, bueno, falta que ver. Me parece que tenemos esa agenda pendiente, no se ve una estrategia clara, no se ve claramente un combate, una reducción en el número de delitos y este tipo de hechos donde vemos cómo los criminales siguen avanzando, siguen tomando plazas, siguen de alguna forma pues manejando muchos territorios de las diferentes entidades del país. Me parece que debería ser un punto de alarma para poder actuar y cambiar la estrategia, pero parece que aún con los datos, aún con las evidencias que se presentan todos los días, sí, el presidente tiene sus otros datos, Víctor, y con eso justifica la inacción para poder combatir uno de los graves problemas que tenemos los mexicanos. Totalmente de acuerdo. El tema de la inseguridad es una factura pendiente y urgente como muchas otras, pero inseguridad ligada a la impunidad, porque claro, ya vemos que es prima hermana de este gran problema que tenemos. Por eso siguen creciendo. Por eso siguen creciendo. ¿Qué propicias? Víctor, gracias. Vamos a seguir informando aquí en Mega Noticias.